way, today I want to share something that God has put in my heart. For the next couple of weeks, we're going to be going through this message. Voy a compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón y por las próximas siguientes semanas vamos a estar tomando en paso lo que habla esta historia. So I wanna talk about a man named Nicodemus. Y yo quiero hablar de un hombre llamado Nicodemo, ¿verdad? Y esto lo encontramos en el libro de Juan. And we want to go to the book of John. So si quieren ir conmigo al libro de Juan, ¿verdad? Y se encuentra en el capítulo número 3. This is John chapter 3. Y el día de hoy yo quiero compartir algo con ustedes, ¿verdad? Referente a esta historia. Today I want to share something with you guys in reference to this story del personaje Nicodemo, of this person named Nicodemus, ¿verdad? Y en referente, cuando hablamos sobre la Biblia, el Evangelio de Cristo, este es uno de los capítulos más importantes para nosotros. And when we speak about the gospel of Christ, the message of Christ, this is one of the most important chapters that we could apply in our lives. ¿Verdad? Se dice de que Juan 3:16 es como el corazón de la Biblia. And they say that John 3:16 is like the heart of the Bible. Porque ahí menciona toda la creación y la redención, la salvación por nuestras vidas. And it includes everything from creation to salvation in our lives. Y todo lo podemos, ¿verdad?, recapitular en un versículo. And we can include this in one verse. Pero el día de hoy yo quiero hablar sobre una conversación que tuvo, ¿verdad?, Jesús con este personaje. I want to speak about this conversation that Jesus had with this man. Este hombre llamado Nicodemos. This man was named Nicodemus. Y yo quiero leerles en forma de familiarizarnos un poquito, in a way to get more familiarized with this verse. Quiero leerles una porción de la palabra. Se los voy a leer. I'm going to read this portion of the scripture from verse 1. I'm going to go ahead and read it to verse 3. Se lo voy a leer hasta el versículo 3, ¿verdad? Y dice así de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. And in English, I'm going to read it. It says, Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing in God were not with him. Jesus replied, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Este pasaje me trae un poquito de referencia al pasaje de la historia del joven rico. And this passage brings a reference to the other story about the young ruler. El joven rico que vino a Jesús y le dijo, ¿cómo puedo ser salvo? And he came to Jesus and said, how can I be saved? ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? How can I inherit the eternal life? ¿Verdad? Y era la misma cuestión o en referencia en cuanto al mismo asunto que este hombre Nicodemo viene y se acerca a Jesús. So en este pasaje, in this passage, it speaks about new birth. Habla de acerca de la nueva vida. So in this one, we could enclose very importantly for the gospel of Christ. Y bien muy importante por el evangelio de Cristo. There are a lot of truth in it. Hay mucha verdad en ella de la cual podemos nosotros aplicar para nuestras vidas. Because it speaks about Jesus the Savior. Habla de Jesús
el Salvador. And it takes the majority of the chapter. Habla en referente casi la mayoría del capítulo hasta el versículo 21, until verse 21. Así de que fue un diálogo que para nosotros lo tenemos un poquito más condensado o más centralizado al asunto, pero creo que este diálogo se llevó un par de horas para poder hablar acerca de lo que Jesús estaba enseñándole a este hombre. And even though we have this 21 verses of their own conversation, I believe that maybe this conversation took hours so that Jesus could teach this man what he was trying to tell him. And it speaks about the new birth, it speaks about Jesus being the Lord and Savior. So todo esto es muy importante para nosotros. It's very important for us. But also the thing that maybe I get surprised out of it, lo que a mí me sorprende de esto es que esta es una conversación de dos. This is a conversation of two people. It's a dialogue between two people. Así de que vemos a Nicodemo y a Jesús. We see Nicodemus and Jesus. No hay un grupo, no están los discípulos, no hacen mención de los discípulos. Era una cita privada. This is a private meeting between Nicodemus and Jesus. Y lo que resalta de ello dice que viene de noche. And it says that he came at nighttime. ¿Verdad? Pero anteriormente de esto, Juan está escribiendo acerca de un evento público y un escándalo que se llevó a cabo cuando Jesús vino al templo. Y eso lo vemos en el capítulo 2. And prior to this chapter, we see in chapter 2, where Jesus made like a public stirring, and there was a lot of commotion going on because Jesus went to the temple and he, sacked out all the businesses and, money exchangers that were there. And there was this big old fuss about Jesus going in there and putting order in the house of God. And now we see this very quiet, very, a very peaceful meeting. Y ahora vemos en este asunto una cita muy calmable, muy privado en este asunto lo que nos refiere. Now, something that we could speak and something that comes out from this is born again Christians. Ya lo que viene aquí, lo que dice es el nuevo nacimiento de los creyentes. And there's a lot of, debate about, regeneration. Hay mucho debate en cuanto a regeneración o el nuevo nacimiento o cómo es el nuevo nacimiento, o how is new birth given, o qué es lo que es, o what is it, ¿verdad? Y más que nada, lo que yo creo que Nicodemo tiene es mucha ansiedad. And, beyond anything that we find in this, I believe that Nicodemus carries, a big burden of anxiety. Tú sabes, la ansiedad en ocasiones cuando no puedes descansar, when there's anxiety that you cannot rest, you're restless. Tú no encuentras un descanso. You cannot find rest. Luchas contigo mismo, you fight with yourself para poder investigar qué es lo que está pasando, to even figure out what's going on. You don't find peace at heart. No encuentras paz en el corazón. And it's one of those changing moments, very critical moments. Y es uno de esos momentos que cambian la vida, uno de esos momentos críticos que son muy importantes porque depende mucho lo que tú vayas a decidir en hacer, because it depends greatly on what you decide to do. Ese es el momento de transición, maybe in a moment of transition. En un momento donde tú te encuentras atrapado en un cajón y no encuentras o no hallas el porqué ni la salida. That moment that you are found in a box, you cannot find the solution or the exit of that situation. Este es el corazón de Nicodemo. This is the heart of Nicodemus. ¿Por qué él tuviera que ir a Jesús? Why did he feel the need to go to Jesus? ¿Por qué él encontró una grande importancia de querer acercarse a Cristo? Why did he think that it was very important, very necessary for him to go to Christ? Bueno, pues vamos a ver un poquito más en cuanto a lo que correspondía. Mira, primeramente, ¿quién es Nicodemo? Who is Nicodemus? Well, Nicodemus is part of a religious group. Nicodemo es parte de un grupo religioso. One of the lead religions in the Jewish culture. Uno de los dirigentes de las religiones
que iban al frente de la cultura de los judíos. Y esos eran llamados los fariseos. They were called the Pharisees. You see, the Pharisees were the lead religion in the times of Jesus. Y los fariseos eran la religión que dirigía en el tiempo de Jesús. Era la religión predominante. Everybody looked up to the Pharisees. Todos miraban hacia arriba para los fariseos. Well, this man was a Pharisee. Este hombre era un fariseo. And it says that in his own commitment y en su propio compromiso como fariseo, ellos tenían reglas muy estrictas en cuanto a su fe. They had very strict doings in their own faith, in their way of commitment to their faith. They were very strict in their purity of life. Ellos eran muy estrictos en su manera como ellos se guardaban en su pureza de vida. You know, for them, this was not an easy life. Para ellos no era una vida muy fácil. For them alone, they had laws and many more laws added to the laws that Moses had written in the first 5 books of the Bible. Y ellos tenían las leyes de Moisés y habían muchas más leyes que habían agregado aparte de las que Moisés había hecho para que ellos pudieran vivir una vida piadosa, so that they could live a godly life. Y este era un hombre de parte de este grupo que guardaban todas estas reglas. They had all these rules, these guidelines of things that they were supposed to do in order for them to be kept in a godly way. Hacían tantas cosas para que ellos pudieran mantenerse de una manera tan piadosa. You see, they had an outward appearance that was very important, you know, for them. That publicly people should look up to them because they lived a life of godliness. Y ellos tenían esa apariencia externa para que las personas que lo miraban a su alrededor dirían, wow, este hombre, ¿verdad? Es un hombre devoto a Dios. Es un hombre piadoso. So, ellos tenían esa mentalidad para poder presentarse ante el público como que todo está en orden. And they had this way of life that they had to appear into the public, that they had everything under control. They lived like an upright way, de que ellos vivían de una manera pues dichosa, de una manera que todo estaba bien. You know, everything had to be in order in their lives, and that's what people saw. Todo lo que ellos tenían debía estar en orden, y eso es lo que las personas miraban. Well, not only that, but if we only to see that they had all these many rules and laws that they had to follow, y no solamente, sino que ellos tenían tantas reglas y tantas leyes que ellos tenían que seguir, para dar un ejemplo de que ellos no podían caminar a tanta distancia porque entonces estaban en pecado. You know, and just to go like an example, they couldn't walk so much of a distance because they were sinning. Ya estaban faltando el día de reposo because they were, you know, failing to observe the day of rest, the Sabbath day. En el día de reposo no podían mirarse en un espejo porque tenían la tentación quizás aún de poder arreglarse o sacarse un pelo, y eso era trabajo. And even in the day of the Sabbath, they couldn't look in the mirror because they would be tempted to maybe fix themselves or maybe pull out a gray hair. And that was a work that they were not supposed to do. Ellos no podían hacer eso. Entonces había ciertas reglas muy legalistas. There was a lot of rules that were very legalistic ways that you couldn't do a lot of things. So, you know, because then you would be violating the commandments, porque entonces estarías violando los mandamientos. Imagine if we lived in a time like that, si nosotros viviéramos en un tiempo como esos, ¿verdad? Donde las personas dicen, tú no puedes hacer eso, you cannot do this, no puedes hacer lo otro, you cannot do this other thing, no puedes pintarte de esta manera, you cannot paint, you know, or maybe, you know, fix yourself in this certain way, o no puedes usar este tipo de ropa, you cannot use this type of clothing porque estás en pecado, because you are sinning. Y por cualquier cosa, o tú no pudieras, o no puedes levantar una llanta si se te ponchó, porque entonces estás trabajando. You cannot fix a flat tire because, or then you would be sinning. You gotta rest. You gotta observe this day of rest. Y tenían tantas reglas. Y si ustedes se pueden imaginar todas las reglas que crearían en una persona, en el corazón de alguien, with all these rules and guidelines, what would this, you know, amount to in the heart of a person? Well, their anxiety levels would surely be high.
¿verdad? Sus niveles de ansiedad obviamente estuvieran al tope. Esto es lo que yo puedo observar en la vida de este hombre. This is what I can observe in this man. Concerned because even though he did all these things that were supposed to be meant for him to be righteous, for him to be godly, for him to be saved, was not enough. Porque para él quizás aún después de haber practicado toda la ley, observado todos los mandamientos, seguir todas estas reglas que ellos practicaban y aún no poderse sentirse justo, no poderse sentirse digno para ser salvo, no poderse sentirse seguro de la vida eterna. The concern of Nicodemus is his salvation. La preocupación de Nicodemo es su salvación. You see, this is where we come to this point when we come across a religious person. Y esto es cuando venimos en una oportunidad cuando nos enfrentamos con una persona que es religiosa. Many religions say we have to practice this and do this other thing so that we could inherit the land. Y otras religiones piensan si tú haces esto y vives de esta manera, tú vas a heredar la tierra. The religions say that you observe and, keep yourself in this certain godly way, then you would be blessed in the afterlife. Otras religiones pueden pensar que si tú haces de esta manera o sacrificas tu vida de esta manera, tú vas a vivir, ¿verdad?, como un Dios en la vida después. And there's many religions that will bring these types of teachings that thinking that whatever you do on this earth is going to depend if you will be saved or not. Y hay muchas personas que dicen que si las cosas que tú vayas a hacer aquí en la tierra van a depender mucho para que si tú vas a ser salvo o no vas a ser salvo. And this was the concern for Nicodemus. Era la preocupación de Nicodemo. Nicodemo no solamente es un fariseo, pero los fariseos aparentemente para Jesús eran hipócritas. And the Pharisees were not only to Jesus the enemies, but they were hypocrites. Ellos eran hipócritas y dicen en el capítulo 23 de Mateo, and this is what Matthew 23 says, si ustedes leen este capítulo, habla de todo el asunto de los fariseos. It speaks about this the situation of the Pharisees. Y los fariseos, como eran los que enseñaban en la comunidad, en los pueblos, en las ciudades, todos miraban a ellos y Jesús le dice, ustedes son hipócritas. And as the Pharisees were the teachers of the people of the community, Jesus tells them, you are hypocrites. Y les dice de esta manera, en el capítulo 23 de Mateo, dice, and this is what it says in Matthew chapter 23, then Jesus said to the crowd and to his disciples, the teachers of the law, those are the Pharisees, and the Pharisees sit in Moses' seat. It says, because Moses' seat is the law that Moses had left. And then he continues saying, so you must be careful. Do not do everything they tell you. What is Jesus saying? He's contradicting the teachings of the Pharisees. Don't do everything they're telling you to do. And then he continues saying, but do not do what they do. Then he says, don't do everything they tell you to do, but don't do everything that they do as well. And then he continues saying, for they do not practice what they preach. Y dice Jesús, ¿verdad? En el versículo 1 del capítulo 23, entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, porque era la ley, ¿verdad? Moisés que escribió la ley, los mandamientos. Y dice en el capítulo 23, versículo 3, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagas conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. No hagas como ellos, porque ellos ni ellos mismos hacen lo que ellos dicen. And he continues saying on verse 4, they tie up heavy, cumbersome, and loads and put them on others people's shoulders, but they themselves are not willing to lift a finger to move them. Y el versículo 4 dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.
In other words, they're saying what they teach, they do not live. Lo que ellos enseñan lo están practicando. Ellos demandan que tú hagas esto, pero ellos ni quieren esforzarse para hacerlo. They demand that you do this, but they don't even want to, put the effort. They don't even want to work to do what they are teaching. Y continúa diciendo, Jesús les habla claramente aquí mismo, ahora sí, ¿verdad? Como en otras palabras, pone todo a cuentas. He says that Jesus brings out everything to light. Y les continúa diciendo, no se los voy a leer todo el capítulo, pero dice en el versículo 27, and this is what verse 27 says, y comienza Jesús diciendo, ¿verdad? Están los ay de ti, ¿verdad? Son 7 ayes, there's 7 woes, ¿verdad? 7 cargas o maldiciones, 7 maldiciones que caen sobre estos fariseos, 7, ¿verdad? Curses that fall into the Pharisees. And on verse 27, he says this, woe to you teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, you are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside, but on the inside are full of bones of the dead and everything unclean. In the same way, on the outside you appear to the people as righteous, but on the inside you are full of hypocrisy and wickedness. Y dice en el versículo 27 del mismo capítulo 23 de Mateo, dice, ay de ti, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Woe to you, whitewashed tombs. ¿Verdad? Ay de ti, ¿verdad? Tumbas, dice, tumbas blanqueados, sepulcros blanqueados. It's only your outer appearance which is clean, but your heart is so filled with wickedness, que solamente tu exterior se muestra limpio, pero el corazón está tan lleno de maldad. How do you think that Nicodemus felt? ¿Cómo piensas que Nicodemo se podía sentir? He followed all the guidelines, seguía todas estas reglas y mandamientos, pero hubo algo dentro de él que lo despertó. There was something within him that woke him up. Esto es una gran necesidad para una persona que viene de otras religiones a conocer a Cristo Jesús. And this is a reality for anybody who has believed in other types of religions and has come to meet Christ Jesus and experience him personally. Jesus continues saying, Jesús continúa diciendo, ¿verdad? Y dice así, serpientes, cámara de víboras en el versículo 33. Aquí está resumido todo, ¿verdad? ¿Quiénes son ustedes, serpientes? Cámara de víboras. ¿Cómo escaparéis del juicio del infierno? And he says on verse 33, you snakes, you brood of vipers, how will you escape being condemned to hell? Jesús utiliza la condenación para las religiones está establecida. The condemnations for any religion has been established. Religion does not save people. Las religiones no salvan a las personas. Y así dice en este mismo capítulo, and on this same chapter, Jesus says, you work so hard to go save a soul only to condemn them twice to hell. Dice, tú trabajas tan duro para ir y alcanzar una alma para solamente condenarlas doblemente al infierno. Why? Because everybody is already condemned by sin to hell. Porque todos son condenados por el pecado al infierno. Y esas religiones que pueden pensar que irán a salvar, solamente los vuelven a doble condenar al infierno. And all those same religions that think they will be saved was just condemning them twice unto hell. Porque la religión no salva. Because religion does not save.
No importa lo que podamos hacer, it doesn't matter what we could do, it will not save us. No nos salvará de la condenación. It will not save us from condemnation. Así que por eso Jesús les está diciendo claramente, estos son hipócritas. Jesus is saying directly, they are hypocrites. No hay ninguna otra razón de cómo son. There is no other reason of how I could describe them. But people that do not do what they teach, sino que personas que no hacen lo que ellos enseñan. So this is Nicodemus in this situation. Aquí está Nicodemo en esta situación. Y dice la porción de la escritura que no solamente es un fariseo. He's not only a Pharisee, but he says that he is a ruler, sino que también es un líder dentro de los judíos, principal entre los judíos. He is a ruler, which means a ruler, he was in the Supreme Court. He was one of the main, people that made decisions when there was a situation to maybe condemn someone or make a strong decision or put a person to trial. They would take it to the Sanhedrin. Y este era un hombre que participaba en este concilio que se le llamaba el Sanedrín, que era la corte suprema de los judíos. See, the Sanhedrin, for modern days, para el Sanedrín en nuestros días, es equivalente a un político. He is equivalent to a politician, a un sacerdote, a priest, and a professor, y un profesor. He has all these roles. They are the people that influence our culture. Son las personas que influencian nuestra cultura. They make the decisions of where we are heading. Toman la decisión hacia dónde nos dirigimos. Hoy en día los políticos pueden tomar decisiones, cambiar reglas, imponer nuevas reglas. Now politicians make decisions, they put new laws, they put new acts into actions, y los demás gente tienen que seguir lo que ellos están diciendo, and the rest have to follow what they are saying. No solamente eso, vemos que el sacerdote, not only that, but the priest is the one who leads the spiritual side of their life, y el sacerdote dirige la parte espiritual de su vida. So no solamente tenemos la cultura, we not only have the culture, but we also have the spiritual, seguimos lo espiritual. Y si el sacerdote está base a una religión desviada del evangelio de Cristo, and if this priest is in a religion that is far away from the gospel of Christ, ahí se pueden imaginar hacia dónde van en esa dirección. And not only that, but we see the professors, no solamente sino los profesores, los que le están metiendo la fe, la filosofía a las personas, the people that are putting their philosophies, their mentalities, which much of their mentalities is going to depend on the way that they will live. No solamente eso, sino que mucho de esa mentalidad va a depender de cómo ellos van a vivir. So we find it in this side, y ahora lo vemos en este lado, de que este Nicodemo es un dirigente dentro de su comunidad, de su nación. He is a ruler of his own community. Podremos decir que Nicodemo era un hombre muy poderoso. He was a very powerful man. Un hombre muy rico, a very rich man. Él tenía sus sirvientes. He had his servants. Él tenía sus estudiantes. He had his students. Porque él era un rabí, because he was a rabbi. Y lo que son rabí le decían maestro, señor. And those who they called rabbi, they called him teacher, Lord. Y él era un señor. He was a Lord para muchos. For many followed his teachings. Muchos seguían sus enseñanzas. Pero aquí viene el despertar. Here comes this awakening moment, donde las cosas tienen que cambiar, where things need a change. Porque has llegado hasta este punto en tu vida y te encuentras sin ningún escape. Because you come across this point in life where you can't find a way out. Nos encontramos medio de un problema. We find ourselves within a problem. Y se encuentra en esta situación Nicodemo. Nicodemo se menciona en esta porción de la palabra, y luego vemos otras dos pasajes de la palabra por igual. Nicodemus, we find his story here in chapter 3, and then there is other stories as well. But this is what I like, that when Nicodemus came, he says this on verse 2. Y esto es lo que dice en el versículo 2, cuando viene Nicodemo y le dice de la siguiente manera:
que este vino y dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. And he says, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. He knows, like he knows with other people. Y él conoce, porque conoce juntamente con otras personas. En el capítulo 2, on chapter 2, en el versículo 23, verse 23, it says that Jesus was in Jerusalem during the time of Passover, which is a feast that the Jews had. Y estando Jesús en las fiestas de la Pascua, una de las fiestas más populares para los judíos, dice que ahí hizo muchas señales. He did many signs on verse 23, versículo 23 del capítulo 2. Y dice que no solamente hizo muchas señales, y muchos creyeron en su nombre. He did many signs and many believed in his name. Comenzó mucha gente a creer en él. But this is what I like, that Jesus did not give in to this crowd. Jesús no se dio a esta multitud, because it continues saying that he knew all the people. Porque dice en el versículo 24, porque él conocía a todos, which means that Jesus knows the thoughts, that Jesus knows our heart. Porque quiere decir que Jesús conoce nuestros pensamientos. Jesús conoce lo que está en nuestro corazón. Él conocía lo que estaba en el corazón del hombre. He knew what was in the heart of man. Y es por eso que después de que Nicodemo le comienza y le dice, yo sé que tú eres un maestro y has venido de Dios. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no ha venido de Dios. And this is why Nicodemus says, he's saying to Jesus, we know that you are a teacher that has come from God, because nobody could do these signs that you have done if you have not come from God. And como que Jesús ignoró esas palabras, and like if Jesus completely ignored his words, y luego le dice, I tell you a truth. Yo te digo una verdad. I tell you something new that you have not learned. Yo te enseño una verdad que aún tú no has aprendido. It is necessary for you to be born again to see the kingdom of God. Es necesario que tú nazcas de nuevo para ver el reino de Dios. Amen. This is why did Jesus say this? ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque conoció lo que estaba en el corazón de Nicodemo. Why did Jesus say? Because he knew what was in the heart of Nicodemus. Él conoció, discernió cuál es la necesidad. He discerned what is the need. Y aunque Nicodemo vino tratando de halagarlo de diferente manera, él sabía cuál era el asunto por el cual Nicodemo se había presentado en este lugar. He knew what was the reason why Nicodemus came to meet with him. Even though Nicodemus tried to, maybe go through other ways and try to say and praise him in a way that he was a teacher, Jesus knew what is the point. Why have you come, Nicodemus? ¿Por qué has venido, Nicodemo? Yo te digo, te respondo. I tell you, I respond. No es la primera vez que lo vemos en los evangelios donde Jesús habla lo que la persona estaba pensando. It is not the only place where we see in the scriptures where Jesus speaks what the person was thinking. Lo vemos también en el hombre paralítico que metieron los 4 amigos para que Jesús lo sanara. We see this in the story of the lame man that could not walk, that was brought by the friends. When the Pharisees saw him, he told them, what is best to say? Your sins have been forgiven, or that you are healed. ¿Qué es mejor que yo pudiera decir? ¿Que tus pecados te son perdonados o que tú eres sano? Porque conocía lo que estaba en el corazón de los fariseos. He knew what was in the heart. Jesus knows the need. Jesús conoce la necesidad. Conoce nuestra situación. He knows our situation. Conoce lo que nosotros estamos pasando. He knows what we are going through. And even in the stage of maybe worriness, y aún en medio de la etapa de preocupación, maybe it's not a stage of worriness, quizás no sea una etapa de preocupación, maybe it's a stage of frustration, quizás una etapa de frustración.
Maybe it's a stage where we are feeling stuck. En una situación donde nos sentimos atorados. Maybe it is in a hardship. Nosotros quizás nos encontramos en un tiempo donde estamos luchando, estamos sufriendo, batallando. Whatever the situation it is, cual sea la situación que estamos enfrentando, Jesús conoce nuestra necesidad. Jesus knows our need. Él sabe lo que nosotros estamos pasando. This is the story of Nicodemus. But we also see Nicodemus at the end of this book. Miramos la historia de Nicodemus también al final de este libro, because even though we do not see him responding right now, immediately we see the outcome throughout the story and how we observe him at the end of the ministry of Jesus. You know, along with Joseph of Arimathea. Después también lo vemos al final de la historia en el libro de Juan con José de Arimatea, que era otro líder del Sanedrín, who was another leader of the Sanhedrin. Otro también que dice Marcos y fue uno que se convirtió en un discípulo de Jesús, which is Mark says of Joseph of Arimathea that he was one that converted as one of the disciples of Jesus. ¿Qué es lo que vemos? Que habían otros que creían en Jesús. There were others that knew about Jesus. Pero una fe en un maestro no es suficiente para una vida nueva. But a faith in a teacher, it is not sufficient for a new life. Una fe en una buena religión no es suficiente para vida eterna. A faith in a religion is not sufficient for an eternal life. Y yo quiero darles un ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes lo mediten. I want to give this example so that you can meditate on it. And it says in chapter 1, lo dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, of the book of John, chapter 1, it says that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. And it continues saying, y continúa diciendo de que así todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. And then all things were created through Him and for Him. Y continúa diciendo, y dice así también en el versículo 9, and on verse 9 it says that the true light that gives light to everyone was coming into the world. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. And then he continues saying that he came to his own, but his own did not receive him. Él vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. And on verse 12, y a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. And on verse 12 it says, and to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave him the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor human decision, or husband's will, but born of God. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y en el versículo 14 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. And the word became flesh and dwelt amongst them. And we saw the glory of God. Y miramos la gloria de Dios. This is how we marry with God. Así es como nosotros nos encasamos con Dios. Escuchamos la palabra. We receive the word of God. La palabra de Dios es como una semilla. The word of God is like a seed. La semilla entra a nuestro corazón porque la hemos recibido. The word of God comes into our heart because we have received him. Y dice que todos los que la reciben, and it says that anybody who receives him, la palabra que es Cristo Jesús, the word that is Jesus Christ, if we receive the word and we come to believe in the Son of God, y hemos venido a conocer al Hijo de Dios, who is the Son of God, through which everything is created, que el Hijo de Dios por medio del cual todas las cosas son creadas, viene entonces y esa palabra se hace carne, and that word becomes flesh.
se hace una realidad en nosotros. It becomes to an existence, a reality within our lives. Entonces ya no es solamente la palabra, es un nuevo nacimiento. Now it's no longer the word, it is new birth. Que nosotros no podemos hacer nada con ello, sino que es la obra de Dios. We have no way to doing this, but it is through the work of God. Y dice así que en cuanto nosotros nos encarnamos, and when we come in Christ, nos encargamos, y luego dice en el capítulo dice 2, and then on chapter 2 dice que están las bodas del cordero. There's no las bodas del cordero, pero son las bodas de Canaán. We see the marriage in Cana, ¿verdad? Porque hay un casamiento, because there is a marriage. Now we are connected with God. Ahora estamos conectados con Dios. Ya no estamos, ¿verdad?, huérfanos. We are no longer orphans. Ya no somos solos. We are not alone, but we are children of God. Pero ahora somos hijos de Dios. Como hijos de Dios venimos a esta comunión, y cuando viene el verbo, la palabra, y se hace carne, and when the word becomes flesh in our lives, there is a stirring of our hearts. Hay un estremecimiento de nuestras vidas, because Jesus starts to denote things in our lives that are not correct. Porque Cristo comienza a señalar, a traer luz sobre cosas en nuestras vidas que no están bien. This is conviction. Esto es convicción. Esta es la fe de lo que arroja la luz. This is the faith of what light shines in our lives, saying that we start to take a new path. Comenzamos a tomar una nueva jornada, un nuevo camino, a new journey, a new walk, a new style of life, because Jesus is teaching us to live in life. Porque Jesús nos está enseñando a vivir en vida. Este es el encasamiento. This is the marriage in Christ, en Cristo, que Él nos está enseñando. Y es por eso que cuando Él entra en el templo, that is why when He goes into the temple in chapter 2, en el capítulo 2, ya vino Cristo, ya habitó entre nosotros, y viene ¿a dónde? Al templo, porque nosotros somos el templo de Dios. Y Él necesita habitar en este lugar. Y cuando venga a este lugar, va a decir, ¿sabes qué, Daniel? Necesitas cambiar esta área de tu vida. And He's going to say, Daniel, you know what? You need to change this style of life. Necesitas cambiar esa mentalidad. You need to change that type of mentality. ¿Sabes que esa mentalidad es muy negativa? That mentality is too negative. We got to change. You need new information. Necesitas nueva información. Necesitas conocer la verdad. You need to know the truth. Necesitas conocer la palabra. You need to know the word, so that you could start to walk by faith, para que comiences a caminar por fe, creyendo en las promesas, creyendo en la victoria que tenemos en Cristo Jesús. That is why we come now to a cross with a man named Nicodemus. Y ahora nos venimos y nos enfrentamos con este hombre Nicodemo. You see, the root of fear, it all starts with worriness. La raíz del temor empieza en nuestra preocupación y comienza a escalar. Algo que te mantiene preocupado, something that keeps you hostage, worrying about something. Quizás algo del trabajo, something about work. Quizás algo de tu casa, something at your house. Quizás una relación, quizás tu matrimonio, quizás tu familia, something at home, something with your marriage. Algo que está en tu vida. Y después esa preocupación comienza a traernos un gran estrés. That worriness brings a lot of stress in us. ¿Y qué comienza a crear esto? Ansiedad sobre nuestras vidas. It comes to bring anxiety over our lives. Y la ansiedad, lo que realmente es cuando nos hemos sido poseídos bajo la misma preocupación. And anxiety comes to being possessed through this worriedness. Quizás un problema que estamos esperando, o estamos pensando que algo malo va a pasar. Maybe something bad that's going to happen. Y nos sentimos sobrecargados en esa situación. And we feel that we are burdened in this situation. Y ese problema comienza a escalar y comienza a ser más problemas para nuestras vidas. You know that
the problem with this anxiety, el problema de esta ansiedad, there is 3 out of 10 people or adults in the U.S. that struggle with anxiety disorder. Hay 3 de cada 10 personas que batallan con problemas de ansiedad, dice, ¿verdad? La Institución Nacional Mental. It says about the National Institute of Mental Health. Pero por igual dice también de que la mayoría que pasó a través de esta pandemia, the majority that went through this pandemic, 78% responded with anxiety levels rising in their lives. El 78% de personas se aumentó el nivel de ansiedad sobre sus vidas. I know sometimes anxiety may be a biochemical disorder and we need, certain medication to treat it, but it could also be a spiritual area in your life that is causing anxieties rising over your life. Y yo sé que muchas de las veces quizás la ansiedad puede ser un problema bioquímico y necesita tratamiento, ¿verdad? Profesional, psicológico, o quizás, ¿verdad? Por medio de prescripción, pero también es un problema espiritual. And there's also a spiritual problem. En la vida de Nicodemo, in the life of Nicodemus, he had a spiritual problem. Él tenía un problema espiritual. He cannot find rest. No encontraba descanso. He cannot be at peace. No podía estar en paz porque tenía la mentalidad, no puedo ser salvo. I cannot be saved. This is not enough. Esto no es suficiente. Why does he come and do all these miracles and all these great things? I've been a teacher for so many years. ¿Cómo puede venir este hombre a hacer tantas señales y milagros? Yo soy un maestro por tantos años y me siento cargado and I feel pressured. Me siento angustiado. I feel with this anxious heart. Porque no hay paz, because there is no peace. Dice Salmo 32, this is Psalm 32, for the day and night your hand was heavy on me. My strength was sapped as in the heart of summer. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sins. Salmo 32:4 dice, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con calor del verano. Te manifesté mi pecado y no lo encubrí, mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión al Señor y tú perdonaste mi culpa. How do we treat this situation? ¿Cómo arreglamos esta situación? How do we resolve the conflict? ¿Cómo resolvemos el conflicto? We lay down our pride. Nosotros tenemos que rendir nuestro orgullo, dejar ir nuestro orgullo. Because if Nicodemus kept being a prideful man, he would never come to meet Jesus on a one-on-one time. Porque si Nicodemo fuera mantenido su orgullo de quién era él, nunca hubiera venido al encuentro con Cristo Jesús. Pero porque él dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar mi orgullo a un lado. But because he said, you know what? I'm going to just leave my pride to the side. I'm going to go and talk to him. Yo voy y voy a hablar con él. We need to lay down our pride, even to confess our sins, y aún para confesar nuestros pecados, even to connect with God, y aún para conectar con Dios. We always have to humble ourselves unto him. Nosotros siempre venimos a humillarnos ante él, because he says that the person that exalts himself will be humiliated. Porque su palabra dice en Mateo 23 que la persona que se exalte será humillado. But those who come with a humble heart will be exalted. Pero aquellos que vienen con un corazón humilde serán exaltados. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo mediante oración y súplica, con acción de gracia sean conocidas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Philippians 4:6 says, but be not anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ
Jesus. ¿Por qué no nos ponemos de pie y venimos delante de Dios y decimos, Señor, aquí está mi vida?